hermanos, pues gloria al Señor por un domingo aquí más en nuestra iglesia y estoy que de reconoceros que estoy nervioso, ¿eh? Hacía tiempo que siempre que subo al púlpito tengo cierta inquietud por la responsabilidad que implica traer la palabra del Señor, pero iniciando una nueva serie que implica también una gran responsabilidad, como siempre que se predica cualquier pasaje de las Escrituras, pero en este caso tengo la sensación que me aproximo a algo grande. Si ya entré con inconsciencia en Romanos y luego ya vi dónde me había metido, creo que con Génesis, no sé, igual va a ser peor la cosa. No, mejor. Así que sí, hermanos, empezamos con el libro bíblico de Génesis. La serie la hemos titulado El principio, como veis no me he estrujado mucho las meninges, y el sermón de hoy tiene el título, como bien ha dicho nuestro hermano Jordi, La buena creación de Dios. Está basado en Génesis 1 hasta el 2.3, o sea, todo el capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2, porque esto es una sección propia del libro de Génesis. Como sabéis, los capítulos y los versículos se añadieron muchísimo más tarde, ¿eh? Así que las secciones naturales de cada libro bíblico no siempre la marcan los capítulos y los versículos, ¿eh? Así que igual veis que a veces hay estos bailes y puede confundir aparentemente un poco, pero la cuestión es que esa es la sección que vamos a considerar en esta mañana. Antes de hacer la lectura del capítulo y pedir la bendición del Señor, vamos a hacer una breve introducción al libro bíblico de Génesis. Yo hablaba el otro día con los hermanos en la reunión de oración acerca de una partida de ajedrez. No sé si a alguien le gusta el ajedrez, pero tú puedes poner el tablero de cualquier manera y las fichas de cualquier manera y tendrás los ingredientes de una partida de ajedrez, pero por mucho que se parezca, no será una partida de ajedrez. Tiene que haber un orden, ¿no? Ponemos el tablero de una determinada forma y las fichas, o piezas, mejor dicho, de una determinada forma. Entonces sí, que estamos jugando una partida de ajedrez. Y eso vale para cualquier cosa que iniciemos. De hecho, hay un dicho, recordáis, que dice que lo que bien empieza, bien acaba. Y lo mismo podemos decir de las Escrituras y de este primer libro de las Escrituras, el Génesis. Y Génesis forma parte de lo que llamamos la ley, o conocemos como la ley de Moisés. Estos son los 5 primeros libros que Moisés escribió en el desierto a lo largo de 40 años y que sirvieron para instruir a la nación de Israel, que estaba en ese peregrinar de 40 años por su rebeldía a Dios. Génesis es una palabra griega que la traducimos tal cual, pero que quiere decir literalmente origen, formación, nacimiento. Y en hebreo su nombre es Bereshit, que quiere decir, son 2 palabras juntas, que quiere decir en principio o en el inicio, o sea que está muy bien buscado, ¿no? Israel, los judíos, tenían la costumbre de poner el título al libro según las primeras palabras del libro. ¿Bien? Entonces, las primeras palabras del libro bíblico de Génesis es en principio o en el principio. Por eso este libro se llama así muy apropiadamente, además. Y es que Génesis, hablando de lo que decíamos, de poner las cosas en su debido lugar, nos está presentando el principio y el inicio de todo, de absolutamente todo. El origen, desarrollo y formación del universo, de nuestro planeta Tierra, pero también de la humanidad, el principio del bien, el principio del mal, el desarrollo de todas las familias y naciones de la Tierra, la civilización, y también el desarrollo del plan redentor de Dios y la línea generacional que vino a través de una familia que Dios escogió para ese propósito, para traer redención a su buena creación. Pero también Génesis es el principio de la revelación del carácter, de la persona, de los atributos de Dios, su soberanía, su poder, su justicia, su gracia, su amor. Pero más allá, Génesis también es el principio de la revelación del Evangelio de Jesucristo, que poco a poco fue manifestándose cada vez de manera más clara a los hombres hasta la venida del Hijo de Dios hace 2000 años.
Todo eso y más vamos a ver en el libro bíblico de Génesis. Así que acompañadme, vamos a leer el pasaje que vamos a considerar hoy, Génesis capítulo 1, y leeremos hasta el capítulo 2, versículo 3. Dicen que esta es, posiblemente con razón, la sección más leída de la Biblia. Todo el mundo que hace el propósito de leer la Biblia en un año, pues tiene que empezar por aquí. Luego nadie lo acaba y luego cuando vuelve a empezar vuelve a leer Génesis 1. Así que sí, nos lo sabemos de memoria. Así que vamos a esta preciosa y poderosa lectura de apertura de las Escrituras, la revelación de Dios, y luego pediremos la bendición del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra,
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta aquí la palabra de Dios, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito y creador de todas las cosas, nos presentamos ante tu bendita y gloriosa y majestuosa presencia, Señor. Te hemos alabado, hemos cantado, oramos ante ti, escuchamos tu voz por medio de tu palabra inspirada. Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra, por medio del relato de la creación que tú nos diste como inicio de tu propia revelación como Dios, como Rey, como Señor soberano y dueño de todo. Que nos maravillemos, pero que también encontremos gozo, consuelo, paz y esperanza en este precioso relato de la creación, de tu creación. Que esto produzca más amor por ti, más amor por quién eres, no tanto por lo que tú nos das, sino por cómo eres, Señor. Y nos lleve, Señor, a un mayor entendimiento de tu gracia y de tu provisión que se manifiestan de manera gloriosa y perfecta y última en Cristo. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues la humanidad ha tenido que lidiar a lo largo de siglos con muchos conflictos y temores. Hemos estado leyendo acerca de la buena creación de Dios y quizá te preguntes: yo no veo que el mundo sea tan bueno. Bueno, no seas pesimista, el mundo es maravilloso, es precioso, hermoso. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero también es peligroso. Hermoso, pero peligroso. Y a lo largo de todas las edades, los seres humanos, y os diría que todos los seres vivos de la Tierra, han tenido que enfrentarse a serios retos. Y actualmente no ha cambiado la historia. Aquí estamos nosotros en esta mañana, y seguro que si os hablo del coronavirus, si os hablo de la guerra de Ucrania, si os hablo del calentamiento global, si os hablo de la amenaza de una guerra nuclear, como parecía que asomaba hace unos días en el horizonte, si os hablo de una economía de mercado despiadada e insaciable, o si os hablo de estados hambrientos y voraces que nos van poco a poco quitando nuestros recursos porque engordan y engordan a costa nuestra, o si hablamos de una crisis económica que ya empieza, según dicen, a asomar después del verano. Todo esto os va a sonar, ¿verdad? Todo esto nos suena, ante esto nos enfrentamos. Todo esto afecta a todos los ciudadanos y a todas las personas del planeta Tierra. Pero los cristianos tenemos un extra. Si eres cristiano tienes un plus de conflicto, un plus de ataque, un plus de problemas, porque afrontamos persecución. Si bien nosotros en Europa, en España, en nuestro contexto, en Occidente, quizás no experimentamos la persecución que sí que están experimentando en otros muchísimos sitios, una persecución voraz y terrible, sí que estamos experimentando una persecución constante, una persecución hacia los principios de la palabra de Dios y hacia el Evangelio de Jesucristo, según el cual queremos vivir. Así que sí, se va cerrando un cerco alrededor nuestro, una especie de tenaza alrededor de la Iglesia, en la que pronto va a acabar siendo delito posiblemente decir lo que pensamos y lo que creemos. Y no parece que haya muchos visos de que eso tarde mucho en llegar. Pero además de eso se ciernen sobre la Iglesia nuevos dioses, los dioses del ateísmo, la ideología de género, el feminismo radical, la masculinidad frágil, la secularización, el ecologismo, el marxismo cultural, el capitalismo sin freno, y no paramos.
Y los cristianos y nuestras familias estamos en medio de esa espiral opresiva que nos afecta. Nos afecta a nosotros, a nuestras iglesias y a nuestros hijos. Nos vemos afectados por esas nuevas religiones de Estado, religiones seculares, si queremos llamarlas así. Claro, quizá ahora tú te preguntes y digas, oye, a ver un momento, ¿estás diciendo que vas a predicar de Génesis o vas a predicar de Apocalipsis? Porque no sé exactamente a dónde quieres llegar con esto. ¿Qué tiene que decirnos el libro de Génesis, que se escribió hace 3.500 años por Moisés en el desierto del Sinaí, acerca de todo esto que me estás contando? Bueno, vamos a hacer una cosa. Centrémonos primero en los lectores iniciales del libro de Génesis. Y aquí es donde quiero que los niños escuchéis. Tenéis ahí todas vuestras carpetitas con dibujos. Me gustaría que os centréis en la nación de Israel, escuchando a Moisés leer el libro de Génesis. ¿Qué os parece? ¿Sí? Ahí os lo dejo. ¿Por qué? Porque no podemos coger ningún libro bíblico, hermanos, y empezando por el primero tampoco, asentemos una buena disciplina en cuanto a esto, no podemos coger ningún libro bíblico y sacarlo de las primeras personas que lo leyeron. El libro bíblico es para hoy y es para siempre. La palabra de Dios, decía Martín Lutero, que no es antigua ni moderna, es eterna. Es verdad. Pero ¿qué supuso para los primeros lectores del libro de Génesis o los primeros oidores de este relato que hemos oído hoy? ¿Os imagináis a la nación de Israel escuchando por primera vez el libro de Génesis ser leído por Moisés o por los sacerdotes? Acababan de salir de Egipto, 400 años de esclavitud allí dentro. Dura servidumbre, yugo de hierro, dicen las Escrituras. Y ahora estaban en medio de un exilio de 40 años, un exilio que, por cierto, había sido fruto de su propia rebeldía y falta de fe en Dios. Y estaban en un entorno hostil como era el desierto. No era un lugar muy agradable en el que estar, y además de eso, no tenían ejército, se defendían, pero no tenían un ejército, ni tenían ciudades, ni tenían murallas, ni tenían los recursos que sí tenían las naciones de alrededor. Una multitud enorme de hombres, mujeres, niños, ancianos, viviendo en el desierto, en tiendas, llevando una vida nómada y dependiendo para todo, para el alimento, para el agua y para el cuidado de sus pocos bienes, de Dios. Y nada más que de Dios. Un pueblo expuesto a plagas, expuesto a enfermedades, a los elementos y a las amenazas constantes de todas las naciones que rodeaban a Israel, que no eran pocas. Y de nuevo, más poderosas en sentido numérico y en sentido militar. Eso además de ser sociedades crueles e inmorales que adoraban a dioses crueles e inmorales, pueblos que practicaban sacrificios rituales, que practicaban inmoralidad sexual de todo tipo, os podéis imaginar lo peor, opresión, violencia hacia su propio pueblo y hacia las naciones de alrededor. Y ahí nos encontramos a Israel, un pueblo nómada, recién salido de la esclavitud, en medio de todas estas amenazas que no eran imaginarias, eran reales. Así que el libro de Génesis, desde el mismo principio, tiene el propósito, tiene el mensaje que llevar a aquellos israelitas, pero también a la iglesia de hoy, que es el siguiente: que Dios, con su poderosa palabra, el Rey del universo, creó la tierra y todas las cosas como su buen reino. Dios hizo una buena creación. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, creó un buen reino. Y el pasaje que consideramos hoy, espero que tengáis vuestras Biblias o dispositivos móviles ahí abiertos, nos muestra primero que Dios creó todas las cosas, que Dios creó este buen reino de la nada. Y lo hizo por medio de solamente su palabra. Y esto es algo maravilloso, imposible, que solamente podía hacer Dios.
Versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto es el universo entero. El universo. Este es el poderoso mensaje del inicio de la Biblia. El mundo no se hizo solo. El mundo no lo hicieron los miles de dioses paganos que había alrededor de la tierra. No. Pobrecito. Oy, madre mía. ¡Qué angustia! Hermanos, este es el mensaje, recapitulamos, del libro de Génesis. El mundo no se hizo solo. El mundo no lo hicieron la gran cantidad de dioses paganos que había alrededor de Israel. Fue Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, y por tanto, como Creador, el dueño, Señor y soberano de todas las cosas. Pero de pronto, después de esta introducción maravillosa, que en el principio, porque hubo un principio, hubo un tiempo en el que solo estaba Dios, después de ese principio en el que se crea todo el universo, ahora de repente, si os fijáis, el libro de Génesis se enfoca directamente del universo al planeta Tierra, a los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hermanos, el planeta inicialmente era un lugar oscuro, era un lugar desordenado. El planeta era un océano profundo y sin orden, en completas tinieblas. Eso era la Tierra. Nada podía nacer, nada podía crecer, ni vivir en este caos total y absoluto. Nada. Pero de repente se nos dice en el versículo 2, la siguiente parte, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, esto es, sobre la superficie de las aguas. Hermanos, el Espíritu de Dios no era parte de la creación. El Espíritu de Dios no era parte de este caos. El Espíritu de Dios estaba por encima de este caos. Y ahora el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está a punto de traer esperanza para la vida. ¿Cómo? Dando orden a este caos. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Y fue la luz. Dios con su palabra, hermanos, está destruyendo la oscuridad solamente con el poder de su palabra. Una luz que ahora ya puede empezar a hacer posible la vida en la tierra. Y siguen los versículos 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Vemos al Dios Todopoderoso separando la luz de la oscuridad. Ya no habría nunca más oscuridad. Las tinieblas las limita a la noche y la luz la destina al día. Y es interesante porque los primeros 3 días creativos son días de, como vamos a ver, de separación. Dios está separando cosas. Tras limitar las tinieblas, para que no estén siempre presentes, fijaos, ahora se dirige a las aguas profundas y desordenadas y en caos, en los versículos 6 y 7, diciendo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El planeta que habitamos, la Tierra, ya empieza a parecerse un poquitín más al planeta que conocemos, ¿verdad? Agua abajo, agua arriba, los cielos, y en medio, aire. Aire para poder respirar. Sin embargo, la vida aún no parece muy viable en este entorno. Por eso sigue la obra de separación que hace Dios. Fijaos, versículos 9 y 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco
tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. De nuevo, otra separación, ¿veis? Tierra y mar. Las aguas se retiran y aparece la tierra firme. La tierra ya es en cierto sentido como la conocemos, ¿verdad? Hay tierra, hay cielo, hay mares. Ahora, en este tercer día, la tierra ya está preparada para producir esa vida. Y lo vemos en los versículos del 11 al 13. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que ahora ya, en contraste con la tierra en oscuridad y desorden que vemos en el versículo 2, hay en primer lugar orden, día y noche, cielo, tierra y mares. Y ahora vegetación. Pero en segundo lugar, la tierra ya está preparada para estar llena y no vacía. ¿Recordáis? La tierra estaba desordenada, en caos y vacía. Ahora Dios ya puede llenarla. Dios la va a llenar con más vida, la de todas las criaturas que vemos en los días quinto y sexto. Las criaturas de los cielos, las criaturas de los mares, las criaturas de la tierra y el hombre. Me gustaría llamar vuestra atención al hecho de que en Génesis 1 se está repitiendo 10 veces la frase dijo Dios, o luego dijo Dios, y dijo Dios. 10 veces, lo vemos en los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 y 29. Esto no es casualidad, hermanos. El número 10 en las Escrituras es el número de la plenitud, de lo que está completo, de lo que está terminado. La idea de que Dios habló 10 veces es algo recurrente en la revelación de Dios. ¿Qué pensaría Israel al ver 10 veces y Dios dijo? Esto le recordaría a los israelitas los 10 mandamientos. De hecho, en hebreo ellos los conocen como las 10 palabras, las 10 declaraciones de Dios, los 10 mandamientos del pacto de Dios en Sinaí, como las conocía Israel, las 10 palabras o el decálogo en griego, deca, 10, logos, palabras, el decálogo, así lo llamamos. Bien, por tanto, el mensaje era muy claro para Israel. En 10 palabras, Dios había establecido su ley para Israel, y en 10 palabras, Dios establece su ley para su creación. Dios se manifiesta como creador y como legislador, ya no solamente de Israel, a quien formó él, y a quien le dio 10 directrices claras y directas en los 10 mandamientos, sino también que dio una ley perfecta para toda su creación. Él es el legislador y creador de todo el universo. Ahora, ¿cómo debió afectar a los israelitas el mensaje de que Dios creó todas las cosas con su poderosa palabra? Israel había salido de la esclavitud y la opresión del faraón en Egipto. En aquel tiempo, fuera en Egipto y en todas las naciones, el rey hablaba y su palabra se cumplía. La palabra del rey no se discutía, era de obligado cumplimiento. Y cuando él tenía sus escribas, él decía, así se escriba y así se cumpla. No se cuestionaba nunca la palabra del rey. Génesis 1 nos está presentando a Dios como el rey del universo. Eso quiere decir que Él es dueño sobre todo lo creado. Pero en segundo lugar nos dice que Dios es la mayor autoridad de todo el universo también. Su palabra es poderosa. Dios habla y se hace. Dios ordena y las cosas suceden. Lo que Dios quiere se hace realidad. No se discute, no se frustra, no queda a medias. Lo que Dios hace se cumple. Hermanos, nada, absolutamente nada sucede en la tierra ni en la vida de las personas sin que sea la voluntad expresa de Dios. Nada es fruto de la casualidad
o de la fortuna, porque Él tiene total control sobre el universo que Él ha creado. Él es soberano sobre toda la creación y con su palabra trae orden al caos, lo controla todo y donde no hay nada, hay vida. Para un Israel salido de la soberanía limitada del faraón de Egipto, ver a este Dios, a Jehová, como se manifestará más tarde, como el soberano universal de todo, hacía parecer a Egipto como algo muy pequeñito. Y a todas las naciones que amenazaban a Israel como naciones insignificantes comparadas con la grandeza de Dios. Dios se manifiesta de nuevo como su legislador, como su creador, como el soberano. Qué Dios tan poderoso tenía Israel, ¿verdad? Sí, podían ser pocos, podían estar viviendo una vida nómada, podían no tener ciudades, ejércitos, riquezas, depender de Dios para todo, pero no era cualquier Dios. Era el Dios todopoderoso que había creado todo el universo, que lo había creado todo de la nada, que lo había creado todo con el poder de su palabra. Él era dueño, él era soberano y controlaba todas las circunstancias, también las de Israel. Israel podía confiar en que tenía el Dios más poderoso de todos, el único Dios que era verdadero. Y eso supuso un gran consuelo para ellos. Ahora, yo te pregunto, en medio de tus circunstancias, yo no sé cuáles son tus circunstancias hoy. Algunos os conozco, sé cosas de algunos de vosotros, sé que tenéis luchas, tensiones, persecuciones, problemas, lucháis con enfermedades, con ataques de mucho tipo. No sé, problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe, con el vecindario, con el barrio que tienes, con la enfermedad, problemas económicos, yo no lo sé. No sé cuáles son tus problemas. Pero este es tu Dios, cristiano. Este es tu Dios. ¿Eres consciente del poder ilimitado de Dios? El dominio que Dios tiene sobre todas las cosas y sobre todas tus circunstancias, sean cuales sean. Este era el propósito de Dios al revelarse así como creador, Señor y dueño de todas las cosas a Israel. Infundirle paz, consuelo, confianza, seguridad. Porque el Dios de Israel es el mismo que creó todas las cosas. Y ese Dios que creó todas las cosas es también tu Dios hoy, cristiano. Es tu Dios. Es un pensamiento consolador. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, tenía la intención de mostrar muy claramente la divinidad de Cristo. Él escribió, como hemos leído en la lectura congregacional que leyó nuestro hermano Jordi, en el principio, ¿os suena? En el principio, estas palabras son similares, ¿no?, a las del inicio de Génesis. No, similares no, son idénticas. En el principio era el verbo, o la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Creéis que el apóstol Juan había leído el libro de Génesis? Yo creo que sí. Juan describe a Jesucristo como el verbo, logos, la palabra a través de la cual fueron hechas todas las cosas. Cristo estaba allí en el principio, pues Él era uno con Dios, porque Él era y es Dios, el soberano del universo y de todo aquello que el mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, creó. Cristo es el creador. Y el apóstol Pablo expresa ideas similares al escribir a los colosenses acerca de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese Jesús es el Todopoderoso.
el Creador, por medio de quien todo existe y subsiste, es decir, se mantiene. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no fue solamente testigo de la creación, fue artífice de la creación. Y hermanos, esto es importante porque ver la naturaleza exaltada de Cristo como creador de todas las cosas nos hace más conscientes del valor de su sacrificio al hacerse ser humano. El creador se hizo criatura. Qué gran misterio, ¿verdad? El verbo, la palabra eterna, se hizo carne. El apóstol Pablo nos dice que en Filipenses 2 se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, se despojó de toda su gloria, de toda su majestad en los cielos y se hizo como uno de nosotros, un siervo. El Rey del universo, aquel que hizo todas las cosas de la nada, que es Señor sobre todo lo que creó, se convirtió en tu siervo. En un mundo sumido en el pecado y en la muerte, Dios habló de nuevo, porque envió su palabra, y su palabra se hizo carne. Cristo, Jesús, aquel a quien el apóstol Juan también llama en su primera carta el verbo de vida, la palabra de vida. Cristo es la palabra creadora, Dios encarnado que vino a vivir a este mundo la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos cumplir en obediencia a Dios, y a sufrir en la cruz el castigo terrible que merecemos por nuestros pecados y que Él no merecía, y lo sufrió en sustitución nuestra, para que si ahora creemos que Él es esa palabra de vida y que Él murió en nuestro lugar, seamos salvos. Si estás hoy aquí sin Cristo, ¿lo crees? Oro que lo creas. Piensa en ello, medita en ello, órale a Dios por ello. Porque la nación de Israel fue consciente de que Dios creó el mundo por su palabra y que por su palabra podía redimirles de su rebeldía y de todos los peligros y males que les acechaban. Pero nosotros, la Iglesia, el Israel de Dios, podemos creer que la palabra de Dios, esto es Jesucristo, creó este mundo, pero que esa misma palabra de Dios también redimirá este mundo caído algún día de forma completa, a pesar de todo lo que vemos hoy en día, de todos los problemas, de toda la muerte, opresión, enfermedad, miseria, pecado, inmoralidad. La palabra de vida redimirá al mundo que Él creó. Y esto debe ser fuente también de descanso y de seguridad para ti y para mí. Pero, además de las 10 veces que Génesis 1 dice, y dijo Dios, es decir, creó la plenitud de la tierra, Moisés también pone el foco en que Dios completó su creación en 7 días, y el 7 también tiene un significado en la Biblia, como el 10. Y este es el número de la perfección. El 7 es el número de lo perfecto. Y permitidme mostraros, por favor, cómo Génesis 1 nos presenta... Mira que lo hemos dicho, ¿eh? Siempre pasa, siempre pasa. Permitidme mostraros cómo Génesis 1 nos presenta el número 7 de manera permanente. Lo vemos en el primer versículo, porque el texto original en hebreo tiene 7 palabras, pero el segundo versículo en hebreo tiene 14, es decir, 7 por 2. Y la palabra Elohim, es decir, Dios, se menciona 35 veces, esto es 5 por 7. Y cielos y tierra se menciona cada uno 21 veces, esto es 3 por 7. Diréis, vaya juego más complicado, ¿hacía falta todo esto? Israel leía, Israel escuchaba, Israel meditaba,
Para nosotros pueden ser cosas que pasan muy desapercibidas en la lectura, pero para Israel no lo era en absoluto. Para Israel las palabras tenían y tienen un significado sagrado en sí mismas. Y esto no está ahí por casualidad. El 7 impregna, igual que el 10, todo el capítulo primero del Génesis. E Israel conocía muy bien el 7, empezando por su ciclo semanal. Y cuando Israel recibía el maná en el desierto, recordáis que tenía que recogerlo durante 6 días y confiar que lo que recogiera en el 6º día les iba a durar en el 7º, porque en el 7º debían de descansar. Y de hecho, en los 10 mandamientos también se les dice, recordáis, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, descanso, sábat para Jehová tu Dios. Y esto era un reflejo del patrón de Dios que él mismo estableció en su creación para proclamar eso, que la obra creadora fue en 6 días y que en el 7º, como veremos más tarde, él descansó. El 7, hermanos, y estos ciclos de 7, no es que nos tenga que llevar a conclusiones excesivamente metafísicas o cabalistas. Esto no es cábala hebrea, ni nada que se le parezca, no os asustéis, ¿eh? Esto tenía un propósito, y era recordar, tanto a Israel como a nosotros, que la creación de Dios fue buena y fue perfecta. Y lo hizo así para mostrar su gloria a sus criaturas, su naturaleza perfecta y buena, y que éstas disfrutaran de forma perfecta de su creación. Pero hay más. ¿Recuerdas el temor que Israel sentía hacia los poderosos dioses paganos? Hemos hablado de ello al principio, ¿verdad? Nosotros sabemos que no eran nada, pero para Israel en aquel momento eran reales y amenazantes. Esto no puede quedar en saco roto. Veréis por qué os lo digo. Fijaos dónde el relato de Génesis 1 coloca la creación del sol y de la luna. ¿Os habéis dado cuenta que coloca el sol y la luna en el día 4? Justo en medio de la creación de todas las plantas y la vegetación, y luego la de los peces y las aves. ¿Veis? Queda ahí como encerrada entre todo esto y entre las criaturas marinas. Tendría más sentido que el sol y la luna, las lumbreras, hubiesen aparecido antes, ¿no? De hecho, el sol y la luna son necesarios para la vida. ¿Por qué no están antes? ¿Es que sigue un orden incoherente la palabra de Dios? ¿Es que daba igual el orden? ¿Es que Dios hacía las cosas al azar pero le quedaban bien y ya está? No, hermanos. No, hermanos. Porque, de nuevo, es verdad, sin la luz del sol y su reflejo en la luna, la vida sería inviable. Y también las estrellas, por cierto, tienen su importancia para la vida. Hermanos, en el mundo del Israel primitivo, en el mundo en el que Israel había estado durante 400 años esclavizado, esto es Egipto, el sol, la luna y las estrellas, y lo mismo valía para las demás naciones, eran deidades, eran dioses. De hecho, en Egipto estaba el dios Ra, como el dios del sol, y la diosa Ia, como la diosa luna, y las deidades Sa y Sotis, que eran las deidades de las estrellas. Los pueblos paganos que rodeaban a Israel pensaban exactamente lo mismo y más allá, que su vida, su destino, estaban regidos por los astros. Que las constelaciones, los planetas y las estrellas determinaban su presente y su futuro. Esto es lo que experimentaban Israel cuando veían ese sol y esas estrellas y esa luna. Pero, hermanos, Dios dispone el sol y la luna en medio de las demás criaturas de la creación. ¿Os habéis dado cuenta? Lo mete ahí en medio. Porque lo que está tratando de decir es lo siguiente: la luna, el sol y las estrellas también son creaciones mías. No tienen más importancia en mi creación que todo lo demás que estoy haciendo. De hecho, ni las menciona como luna y sol, porque esos nombres eran usados en la antigüedad como nombres de deidades cananeas.
las menciona como, ¿habéis visto? Las grandes lumbreras. De esta forma Dios le está diciendo a Israel, ¿por qué les temes? No te asustes ante ellas. Son también creaciones mías, como la vegetación, como los peces, como las aves. Estos supuestos dioses son solamente medios que yo he creado para darte luz y para traer vida a este mundo. Fueron creados por mí para bendición tuya. ¿Te sientes identificado con el sentimiento que debió provocar esto a Israel? Nuestro Dios hace absolutamente todo del universo, todo es creación de Dios. Nuestro destino no está en manos de los astros, nuestro destino está en manos de Dios. Y nada más que de Dios. No debemos temer al azar ni ninguna fuerza mística o algún influjo de los astros en nuestra vida en absoluto. Hermanos, es pecaminoso seguir el horóscopo o la astrología porque están atribuyendo una gloria a la creación que solo le pertenece al Creador. Dios nunca quiso, ni pretende, ni creó esos astros para que tuvieran una supuesta influencia en nosotros. No son autónomos, no tienen poder ni influjo sobre nosotros. Son criaturas bajo el poder y el control de Dios. Y esto quedaba muy claro para Israel en el relato de la creación y debe de quedar muy claro también para la Iglesia hoy en día. No podemos, como dice Pablo, dar honra a la creación antes que al Creador. Dios le está diciendo a su pueblo y a nosotros también hoy en día, a Israel y a la Iglesia hoy en día, no temas, yo soy el soberano, yo lo he hecho todo, yo lo controlo todo, yo cuidaré de ti. No dependas del azar, ni de los astros, ni de las constelaciones. No dependas de nada, oh Israel, no dependas de nada, oh Iglesia, que no sea yo, tu Creador, el Dios soberano y todopoderoso. Estás en mis manos y no en las de la constelación de Orión. Ni en Piscis, ni en Leo, ni en Libra, ni en Sagitario, ni ordena tu vida ninguna carta astral. Yo, mi providencia y mi decreto divino, somos los únicos que regimos el universo y estás en mis manos. Pero hay algo más que Génesis nos enseña, y es que el Rey del universo creó un mundo, como decimos en el sermón de hoy, bueno. Dios lo hizo todo bueno. 6 veces vemos en este pasaje, 6 veces, y vio Dios que era bueno. Una por cada uno de los días creativos. La luz era buena, la tierra seca era buena, la vegetación era buena, el sol y la luna y las estrellas eran buenos, los peces, los pájaros y los animales terrestres eran buenos, y finalmente los seres humanos eran buenos. Como dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, Dios creó su reino bueno en gran manera. Esto lo vemos especialmente en los días 6 y 7. En el día 6 Dios creó los animales terrestres y luego, tras bendecirlos, ¿veis que hace como una especie de pausa? El relato frena. Y este es un momento trascendental. Debemos de prestar atención a esto. Porque aquí lo que estamos viendo es a Dios deliberando consigo mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Padre, que es el que ordena el plan creativo, el Hijo que crea todas las cosas y el Espíritu Santo que da orden, coherencia y sentido a todo, conversan. Y se dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto a nosotros nos lleva a un montón de pensamientos a nivel doctrinal y teológico en cuanto a lo que supone ser imagen y semejanza de Dios, ser reflejo de Dios. Esto lo veremos la semana que viene. Pero, ¿qué pensaría Israel? En tiempos antiguos,
los reyes colocaban imágenes de sí mismos, o estelas, o estatuas, en lugares lejanos de su reino, para proclamar que esos territorios eran suyos, parte de sus dominios. Dios nos creó, hermanos y hermanas, a su imagen, y nos puso en esta tierra para decirle a toda la creación que vivimos en sus dominios, que Él es Rey. Fuimos creados como reflejos de su gloria, como reflejos de su majestad, como reflejos de su sabiduría, como reflejos de su poder y de todos sus atributos que podíamos reflejar, como representantes suyos, como recordatorios suyos de que Dios es el Rey de este buen reino que creó. Los dioses de las naciones paganas, bueno, así era, no solamente en Egipto, trataban a los seres humanos como esclavos suyos. Sin embargo, Génesis 1 proclama que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que somos sus representantes en este mundo. Por eso la santidad de la vida. La vida es sagrada porque toda persona, desde el niño que acaba de ser concebido hasta aquel que está en su último suspiro, en su día final, es un reflejo de la gloria de Dios. Es un representante, es un mensaje al mundo de que hay un Dios y que Dios es soberano sobre todo. Así que sí, Él nos hace sus representantes y no sus esclavos. Él nos hace para gobernar este planeta en su lugar. Ese era el propósito de la creación del hombre. Reflejar la gloria de Dios bajo su buen gobierno, o como dice el Catecismo Menor de Westminster, fuimos creados para glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Y esta imagen de Dios se cumplió de forma suprema en Jesucristo. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y se encarnó y vino a salvarnos de nuestros pecados, pues Él, como dice el apóstol Pablo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y es emocionante oír a Dios deliberar consigo mismo. ¿Veis? Hagamos al hombre, dijo Dios. No olvidemos, Él dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y de la misma manera que bendijo antes a los peces y a las aves para que pudieran ser fructíferos y multiplicarse, ahora Dios bendice al ser humano, la cúspide de su creación, el cenit, la cima, para que se multiplique y tenga dominio sobre el mundo creado por Él. El versículo 28 nos lo dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que sí, recibimos un alto honor. Ese honor es ser representantes directos de la gloria de Dios en este mundo por medio de gobernarlo de forma responsable en el nombre del Creador. Y a continuación, Dios hace algo muy llamativo. Versículos 29 y 30. Dios provee alimento para sus criaturas, animales y seres humanos. Les ofrece toda la vegetación de este mundo. Y esto es algo que también de nuevo rompería los esquemas de Israel. Porque en su mundo, en el mundo pagano de su tiempo, los seres humanos eran aquellos creados por los dioses para proveerles. Sí, eran sus esclavos y los seres humanos tenían la necesidad de proveer a los dioses de alimento y de todo tipo de bienes. Sin embargo, en Génesis 1 vemos a Dios proveyendo comida a los seres humanos. De nuevo vemos la bondad de la creación de Dios. Le está diciendo a Israel y a nosotros, su iglesia, que Él es el proveedor, que vivimos bajo su providencia, que es perfecta. Israel lo experimentó con el maná,
lo experimentó con las codornices, lo experimentó con fuentes de agua, lo experimentó con la protección que recibió de parte de Jehová Dios a lo largo de todo su peregrinar por el desierto, pero nosotros también lo experimentamos por medio de la mayor provisión de todas, el pan del cielo, Jesucristo, que es nuestro alimento, es nuestra agua, es aquel que nos sacia, aquel que nos llena, en quien lo tenemos todo, en quien no nos falta absolutamente nada. Porque el hambre física, hermanos, es pasajera, pero Cristo nos sacia y nos saciará por toda y toda la eternidad. La providencia de Dios no cesa, y aquí Dios se está manifestando también como el Dios de toda provisión, como aquel que tiene a las criaturas bajo el amparo de su bendita y divina providencia. Y al final, Dios firma su obra en el versículo 31 con las siguientes palabras: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Habéis visto, hermanos? El caos original se ha convertido en orden. El vacío ya tiene sentido. Donde no había vida, ahora hay un mundo vibrante y vital. Y el Rey del universo juzga que todo lo que ha hecho es bueno. La creación de Dios es un maravilloso regalo para que lo disfrutemos y gobernemos en bondad. Por eso Dios descansa. Ahora Dios ya puede descansar de su obra creativa. Dios no descansa. Dios no necesita descansar. Nosotros sí. Y Él descansa de esa obra creativa. En los versículos del capítulo 2, versículos del 1 al 3, lo vemos. Él descansa y santifica su obra. Fijaos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios santifica y bendice ese día, lo convierte en un día especial para él. La buena creación está completa, se ve ese buen reino establecido, y Dios lo bendice y lo santifica, lo aparta para él el día séptimo, lo hace santo. Y esto es importante porque resalta cómo Dios tiene comunión con sus criaturas, con nosotros, con el hombre, con el ser humano. Nosotros, como Dios, las imágenes de Dios en la tierra, descansamos. Descansamos de nuestras labores y disfrutamos de nuestro duro trabajo. Y esto es bueno para nosotros. ¿Recordáis las palabras del Señor? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre para el día de reposo. El ser humano necesita ese día porque es bueno para nosotros. Si nuestras vidas fueran solo trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, moriríamos. No os quepa duda, moriríamos. Dios ha provisto este día de cada 7 para descansar del trabajo, para adorarle, para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida, para que nos deleitemos en la buena creación de Dios y disfrutemos del fruto de nuestro trabajo junto a la familia, junto a los amigos, junto a nuestros hermanos en Cristo. Dios nos puso el ejemplo. Dios no necesita descansar y descansó. Nosotros que necesitamos descansar, más aún porque Dios nos puso el ejemplo, debemos descansar. Debemos ser reflejo de nuestro Dios también en ello. Debemos imitarle, no es opcional. El reposo es un mandamiento divino. Lo necesitamos después de todo el ajetreo de la semana para estar en debida comunión con Él, en compañía de los nuestros y gozando de su creación. Ese es el propósito del día de reposo. Para Israel este día de reposo se dio por medio del Sabbat. ¿Recordáis? En los 10 mandamientos, acuérdate del día de reposo, el Sabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Tienes día de reposo? Cuando llega el día de reposo estás tan reventado que a lo mejor no te apetece ni venir a la iglesia. ¿Cómo es tu día previo al día de reposo? ¿Cómo es tu día de reposo en general? Porque muchas veces el día de reposo es día de cualquier cosa menos de reposo. ¿Es tu día de reposo algo que dedicas al cine, al entretenimiento, a la familia, a las compras? ¿O realmente es un día en el que dices, tengo que parar, tengo el mandamiento divino de reposar, porque Dios ha santificado ese día y lo ha bendecido para que esté en la debida comunión con Él? Es algo que debemos de preguntarnos todos. Y para nosotros, aparte de Israel, el Israel de Dios, la Iglesia, también existe ese mandamiento del reposo para adorar en comunión con la familia, amigos y gozando de la creación. Esto lo podemos hacer cada domingo, aquí estamos. Este descanso, de todas formas, hermanos, se manifiesta en gran manera en Cristo. Porque Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Fuimos introducidos en Él, en nuestro reposo. Podemos reposar de obras vanas para la salvación. Podemos reposar por fin de pecados. Y podemos apoyarnos en Él, en su gracia, en su misericordia, porque Él es aquel que nos dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Concluimos, hermanos, este primer sermón acerca del libro de Génesis. Un libro que nos describe a Dios como el verdadero y único Rey del universo. Él lo creó todo, también la tierra, también a ti, para que fueras parte de su buen reino. Cada día más los astrónomos, los astrofísicos se dan cuenta de cuán grande es Dios. Ojalá se dieran cuenta de eso. Indirectamente lo hacen. Se dan cuenta de nuestro universo, lo grande, insondable que es. Cada día lo ven más grande e inabarcable. Y para los ateos, o aquellos que están sin Cristo, esta puede ser una imagen bien aterradora. La Tierra sola en un universo oscuro, frío, una pequeñita mota de polvo entre enormes poderes cósmicos y galaxias y asteroides y fuerzas desconocidas. ¿Quién sabe cuándo estallaremos todos por los aires? ¿Quién sabe cuándo vendrá un meteorito y destruirá la Tierra? No se puede controlar nada, porque el universo mismo, como no hay Dios, no hay nada que lo controle. El universo es autónomo, el universo es impredecible. Qué lástima, ¿no? Pero el pueblo de Dios, como Israel lo tuvo claro en el pasado, lo tiene claro en el presente. Tiene la seguridad de que Dios lo tiene todo bajo control. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios con su poderosa palabra creó el orden, el control a partir de la nada y del caos inicial. Y Dios es más grande que todo el universo, es más grande que cualquier planeta y es más grande que cualquier asteroide. No os quepa la menor duda. Lo creó todo bueno porque Él es bueno y todopoderoso y cuidará de la creación y cuidará de su pueblo. No importan los peligros que te amenacen, podemos hallar seguridad y provisión en el Dios que creó en el principio, por el poder de su palabra, los cielos y la tierra. Pero sí, este mundo bueno y perfecto parece que no es lo que debería. Vemos todos los problemas que hay, todos los conflictos que hay, todas las catástrofes que hay, las enfermedades que hay, la muerte a la que nos enfrentamos. Este mundo perfecto, sí, como veremos la semana que viene, se perdió. Se perdió por la rebeldía voluntaria de las criaturas que el Creador creó. A veces parece que el mundo se encamine a su desorden original, ¿verdad? Parece que volvamos al caos y al vacío. ¿Qué esperanza podemos tener? ¿Será cierto el dicho de que lo que bien empieza bien acaba o no? Hermanos, en Génesis vemos un evangelio, el evangelio original.
que nos dice que el buen Dios creó todas las cosas buenas. Las creó de la nada, con el poder de su palabra. Pero en el Evangelio de Jesucristo se nos da la promesa bendita de que Cristo, la palabra de Dios, ha iniciado algo más glorioso, una nueva creación. Como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo, el verbo de vida, nos hizo nuevos por medio de creer en Él. Por medio de creer en Él y en el valor de su sacrificio en la cruz, el Creador vino a morir en manos de su creación para salvar a la creación. Y la promesa del Evangelio de Jesucristo es que esa nueva creación de la que formamos parte tú y yo ahora es el inicio de la restauración de todo el universo completo, cuando en la segunda venida de Cristo se cumplan las palabras de Apocalipsis 21: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Acompañadme, hermanos, vayamos a Apocalipsis, capítulo 4, y me gustaría que leyéramos todos juntos, como alabanza a nuestro Dios, el Creador. Apocalipsis 4, versículo 11, y que terminemos así la predicación de esta mañana. Apocalipsis 4, 11, todos juntos, que dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, ante ti venimos para agradecerte que tú eres el creador de todo, aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro Salvador, nuestro Hacedor, no nosotros mismos, Señor. El mundo nos hizo solo y nosotros tampoco. Somos nuevas criaturas en Cristo, Señor. Gracias por traernos a tu reino, a tu buen reino que algún día restaurarás de forma superlativa. Te bendecimos y te alabamos por ello. Y que tu palabra predicada sirva para acrecentar nuestro amor, nuestra confianza y nuestro consuelo en que tú nos guardarás hasta tu venida. Te lo pedimos y te lo elevamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén.